Lo que vemos ahora, que tenemos más cercano, digamos, en las aplicaciones, son modelos muy específicos que utilizan matemáticas y cómputo para poder tomar representaciones de la realidad, procesarlas y tomar decisiones, por ejemplo, o actuar en el mundo, ¿no? Muchas de ellas están en función de los patrones que reconocen. Las inteligencias que tenemos alrededor, las que generan imágenes, las que generan textos, tienen propósitos específicos. Las que generan textos lo hacen de manera que me hacen sentir que tiene sentido lo que está diciendo, pero no necesariamente tiene sentido. Y esa es una operación importante de distinguir. Yo puedo reconocer que un modelo de lenguaje escribe con mucho cuidado. Eso no quiere decir que tenga ideas claras y piense. Esa es una atribución que yo ya le puse. Y la mejor manera para llevar a cabo una experiencia de aprendizaje dentro del aula son virtuosas. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que creo que está haciendo ahora, además como de esta conciencia como docente, de qué condiciones tengo para poderlo aplicar? Hay otra línea de pensar que es muy interesante, que es que yo pueda traer el ejercicio al salón de clase. Y como tú decías, hacemos a lo mejor la redacción de un texto a partir de una investigación, lo hacemos aquí en el salón, pero aquí mismo en el salón lo revisamos. Entonces, yo puedo trabajar con mis estudiantes estas habilidades de decir este producto que te entregó la inteligencia artificial, vamos a ver en dónde tiene errores. Y de hecho, mejor ayúdenme ustedes encuentren los errores. Hola, ¿qué tal amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media? Es un gusto, como siempre, que estén con nosotros en su programa Saber Más, revista de divulgación de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como siempre, un agradecimiento al Sistema Michoacano de Radio y Televisión, la radio de todos, y a la Radio Nicolaita, la voz de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, por su ayuda en la producción y la transmisión de este programa. Hoy tenemos un programa de esos muy interesantes porque yo hasta hace rato estuve revisando en redes las opiniones que la gente, no los expertos, la gente tiene sobre la inteligencia artificial. Y me encontré pues que la gente está asustada. Hay desde opiniones de que nos van a quitar los empleos, cualquier tipo de empleo. Me imagino que la inteligencia artificial va a vender paletas y nieve y cosas de esas, a ver qué tal les sale, hasta opiniones apocalípticas en el que las computadoras van a tomar el control como si no pudiéramos desconectarlas y van a hacer fechoría y media como el cine nos ha acostumbrado. Y bueno, nosotros pensamos que la inteligencia artificial puede ser una oportunidad en cuestiones de educación, en cuestiones de perfección del propio trabajo que hacemos en muchos sentidos. Pero esto contrasta, por supuesto, con estas opiniones catastróficas que incluso hasta filósofos afamados han planteado, científicos afamados han pedido una especie de pausa en la investigación en inteligencia artificial hasta que no tengamos bien claro los verdaderos peligros y el alcance. Y para hablar de esto, pues invitamos a alguien que realmente trabaja con el tema, que es el doctor Luis Miguel García Velázquez. Él es profesor, investigador en la Escuela Nacional de Estudios Superiores de la UNAM, Campus Morelia, y pues él trabaja con aspectos de enseñanza de las matemáticas, con el impacto de la inteligencia artificial en la educación y en la enseñanza como tal. Entonces, bueno, creo que nos puede ilustrar por aquí. Luis Miguel, gracias por haber aceptado la invitación. Muchas gracias este programa. Muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar por acá. Bueno, muy bien. Y bueno, vamos a empezar por el asunto, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque luego la gente lo identifica en lo inmediato con robots humanoides. Sí, como que parecen personas. Que parecen personas. Y la película de Terminator tuvo un impacto tremendo. Y que piensan como personas. Exactamente. ¿No? Muchas gracias, bueno, nuevamente por la invitación. A mí me gusta, hay muchas definiciones de inteligencia artificial y es un concepto además que se ha trabajado a lo largo de muchas décadas, ¿no? Sería interesante pensar que ya hace mucho tiempo que se hace investigación en el área. Lo que vemos ahora, que tenemos más cercano, digamos, en las aplicaciones, son modelos muy específicos que utilizan matemáticas y cómputo para poder tomar representaciones de la realidad,
procesarlas y tomar decisiones, por ejemplo, o actuar en el mundo, ¿no? Muchas de ellas están en función de los patrones que reconocen. No estoy dando una definición que lo abarque todo, claro, pero para lo que estamos pensando, seguramente los ejemplos que tenemos más en mente funciona de esa manera, ¿no? Tomo datos de la realidad, hago mucha procesamiento matemático, construyo un modelo, y ese modelo es el que a mí me permite, frente a algo que no había visto nunca antes, pues el dispositivo preguntarle y que me dé una respuesta. A ver, eso da como el efecto de aprender, ¿no? Vamos a pensar algo así muy simple. Yo en mi casa tengo un sistema de control de la temperatura ambiental conectado a inteligencia artificial o manejado por un programa de inteligencia artificial. Puede calcular la temperatura ambiental, la temperatura externa, el gasto de energía para ponerse a una temperatura que yo defino como óptima, y eso sería inteligencia artificial. Es decir, no va a determinar qué quiero comer hoy, ni me va a esclavizar para que trapee todos los días. Creo que no se necesita inteligencia artificial para ello, pero... Justo creo que al momento de estar pensando en una definición, conviene recordar que tienen propósitos específicos. Entonces, las inteligencias artificiales se han diseñado con alguna tarea que es la que se quiere abordar, y cuando las sacamos de ese contexto, estamos en problemas. Si yo espero que me haga el desayuno la inteligencia que acabas de nombrar, pues tengo una complicación. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer. Por ejemplo, puede entender las condiciones ambientales, el que estás describiendo, y puede tomar decisiones en función de eso. Todavía se parece mucho como a un algoritmo en general, pero quizás está procesando datos constantemente y ve cuáles son tus hábitos diarios, y entonces empieza a encontrar patrones frecuentes sobre cómo regular la temperatura de acuerdo a tu estilo de vida. Y eso también de acuerdo, por ejemplo, a la economía, ¿no? Es decir, ¿qué hago que no cueste tanto? Y entonces modulo aquí, ventilo allá, ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, el efecto que da, como si estuviera aprendiendo, como si estuviera pensando, es esto, ¿no? Que a partir de estarme observando, digamos, o recuperando datos sobre mí, toma decisiones que parece que anticipa lo que yo quiero hacer. Ese es un efecto por ahí deseado. Y como decías, puede ser que tenga otros criterios en lo económico o en el cuidado ambiental, que cuando se programa, pues se ponen como métricas, y decimos, este algoritmo, además de lo que está pensando como para asistir a una persona, tiene una visión de cosas que tiene que cuidar. Por ejemplo, optimizar el gasto energético, ¿no? O proporcionarme las pastillas que me debo de tomar si se le programó así. Sí. Y entonces vamos a pensar en un caso doméstico como este. ¿Por qué le tenemos entonces tanto miedo? ¿Podría eventualmente tomar una decisión que me achicharre mientras me estoy bañando? En principio no. Se supone que debería tener mecanismos de control para que eso no pueda pasar. Hay una discusión interesante cuando la inteligencia artificial se crea como disciplina. Pues quienes la pensaron se imaginaban que podían matematizar todo el pensamiento humano. Y este imaginario, que es el que reconocemos en la ciencia ficción, pues nos da esta sensación de que podrán tomar decisiones sin tomarme en cuenta, ¿no? Quizá me quieres electrocutar. Sí. Esto no es para nada, no es algo ni siquiera a lo que estemos cerca, ¿no? Eso es importante que lo vayamos conversando. Las inteligencias que tenemos alrededor, las que generan imágenes, las que generan textos, tienen propósitos específicos. Las que generan textos lo hacen de manera que me hacen sentir que tiene sentido lo que está diciendo, pero no necesariamente tiene sentido. Y esa es una operación importante de distinguir. Yo puedo reconocer que un modelo de lenguaje escribe con mucho cuidado. Eso no quiere decir que tenga ideas claras y piense. Esa es una atribución que yo ya le puse. Sí, yo puedo preguntarle a una inteligencia artificial qué significa la palabra investigación, por ejemplo. Y entonces va a buscar en páginas, en diccionarios, en enciclopedias en línea, y me va a dar lo más aproximado, o lo que de acuerdo a sus patrones, ¿no? Considera más. Y a los tuyos. Y a los míos, a los que yo le doy, porque puedo decir investigación y puedo decir investigación científica, entonces cambia. Sí, pero ahí hay una operación importante, ¿no? Porque cuando pensamos en la búsqueda, hay algoritmos que no son inteligentes, que son muy rápidos y que pueden encontrar respuestas en volúmenes de información muy amplios. Cosas que hacen diferente, por eso insisto tanto en los patrones, ¿no? Cosas que hacen diferente ahora los buscadores que tienen inteligencia artificial es que reconocen tú en particular cuando buscas en qué estás interesado. Y ese es un seguimiento que están dando y puede tomar una decisión que tú no le dijiste. Esa es la sensación que me da de que apareció de otro lugar. Si yo fuera policía, pues si le pregunto qué es una investigación, probablemente la vinculara a la investigación policíaca, porque yo
no es que me esté escuchando, sino que me esté espiando, vamos, sino es el tipo de búsquedas que yo suelo hacer. Si yo soy un escritor, a lo mejor me da un perfil de respuesta adecuado al tipo de búsquedas que yo hago. Si yo soy un investigador científico, bueno, entonces hace una definición acorde a esto. Esa sería, digamos, la parte que a nosotros nos sorprende la inteligencia y que nos da cierto miedo. ¿Cómo sabe que era lo que yo quería buscar? Sí, que incluso, bueno, me ha tocado estar en conversaciones en donde los algoritmos que te recomiendan videos o contenido en plataformas de redes sociales, voy a decir TikTok por decir alguna, pero como de pronto la gente te dice, parece que me conoce mejor que a mí mismo, y me recomendó algo que yo no sabía que me iba a gustar y que totalmente me gusta, ¿no? Y si pensamos un poquito, hay un montón de modelos matemáticos detrás en donde justo la vocación que tienen esos algoritmos es acercarme contenido que crea que de acuerdo a la idea que se hizo de mí frente a otros perfiles, va a funcionar. También tendríamos que notar que nos muestra muchas cosas que no, ¿no? Nos muestra muchas cosas que no nos gustan tanto. Es un ejercicio que está tratando de optimizar una función matemática, para nada es infalible, y sobre todo no podría explicar con facilidad. Si yo pudiera ir a indagar por qué el algoritmo hizo eso, no va a ser fácil que yo encuentre la respuesta. Si yo nunca he buscado nada en internet y le pregunto por primera vez, pues no va a saber qué perfil darme, entonces seguramente me va a dar diferentes definiciones a ver cuál es la que yo prefiero. Y a todo esto, esta inteligencia llamada artificial, ¿qué tendría de diferente con la verdadera inteligencia? Es decir, esa capacidad humana de observar, de analizar, de sacar conclusiones, de diseñar algoritmos para resolver problemas. Bueno, creo que la pregunta siempre es difícil, la hacen mucho. Yo creo que una buena forma de pensarlo es en el tipo de cosas que puede hacer, ¿no? Cuando digo propósito específico, yo ya para empezar tengo una habilidad grande un conjunto grande de habilidades cognitivas en una persona, y la inteligencia artificial puede hacer una muy pequeñita, quizás con mucha destreza, pero es una chiquitita la que puede hacer. Y muy especializada de acuerdo a lo programado, ¿no? Exacto. A veces juntamos 2, juntamos 3, y entonces nos da dispositivos que se ven muy aparatosos, pero en realidad no están teniendo todo el alcance de posibilidades cognitivas. Sin irme a lo filosófico, un lugar en el que me puedo fijar rápidamente es que las personas, frente a dificultades, podemos cambiar de estrategia. Y entonces, si buscar no me está funcionando, entonces empiezo a imaginar, ¿no?, posibilidades que no estoy viendo. Y la inteligencia no va a tener esa destreza para encontrar. A ver, pienso yo en que tengo una aplicación en el teléfono porque me gusta el senderismo. Y entonces esa aplicación está programada con mucha información, o para buscar información de acuerdo a las condiciones del terreno, climáticas y demás, y me puede recomendar cosas, rutas y demás. Pero si yo me encuentro una serpiente, pues yo retrocedo y me voy hacia atrás, o tomo una acción contra la serpiente. Probablemente mi aplicación no tenga esa programación, y pues no me va a decir algo. Es decir, mi inteligencia natural pues es mucho más vasta y amplia, y me permite tomar esas decisiones para las que nunca me había enfrentado. El ejemplo que estás dando es particularmente bonito, ¿no? Porque hay algo a nivel biológico que pasa, ¿no? Cuando yo veo ese riesgo, hay algo que pasa en mi cognición, y de pronto pues, lo que sucede es que mi atención está toda focalizada en eso y resolverlo, incluso sin que yo tenga conciencia. Hay un montón de operaciones que estás describiendo que tienen que ver con justo la cognición humana, ¿no? Y es esta particularidad de estar percibiendo y de pronto decidir que cambio de estrategia, cosa que no necesariamente funcionaría si solo tengo un propósito específico. Si lo que yo quiero es subir esa montaña, una inteligencia artificial va a hacer todo lo que pueda por llegar, y quizás no tenga un módulo que tenga esta conciencia particular para hacer. De los riesgos espontáneos, sí. Vamos. Estamos simplificando cosas porque los vehículos autónomos pues tienen una complejidad de módulos que tratan de imitar algunos procesos que sirven para conducir, no va a tener otros. Bueno, muy bien. Estamos casi a punto de irnos a la pausa, entonces regresando continuamos con este tema, no le cambie. Muy bien, amigos de Saber Más Radio y Saber Más Media, qué bueno que se quedaron con nosotros. Estamos hablando con el doctor Luis Miguel García. No es el Luis Miguel que canta, no, o también cantas. No tan bonito. Sí, es cierto. Bueno, le íbamos a pedir que cantara algo, ¿no? Mejor seguimos hablando. Mejor seguimos hablando de inteligencia artificial. Bueno, la cuestión es que
ha provocado un debate inmenso en redes y en la mesa de cualquier familia, el asunto de la inteligencia. Pero bueno, es una herramienta, ¿no? Y como siempre, las nuevas herramientas generan desconfianza y temor. Lo mismo pasó con el uso de las computadoras frente a la regla de cálculo, pasó en la imprenta contra el copiar a mano, y pasa con cualquier cosa. Ahora con el tren frente a andar caminando, o con el segundo piso de la Ciudad de México, la gente se imaginaba que no había ingenieros que hicieran cálculos y se iba a caer al primer temblor. Entonces, con la inteligencia artificial está pasando lo mismo. Pero hay ventajas que le han determinado que se desarrolle cada vez más y que la tengamos en un montón de cosas que incluso ni sabemos. O sea, ni si sospechamos que quien está detrás de algunas cosas tiene que ver con programas de inteligencia artificial. ¿Por qué este temor? ¿Por qué nos causa tanto miedo? Bueno, yo creo que hay varias razones. Los referentes literarios son uno de ellos. Me parece que están siempre en este papel apocalíptico en las películas de ciencia ficción. Las computadoras son las malas. Sí, ¿no? Y además, como no tienen sentido de humanidad, entonces nos da un poco más de temor. Pero bueno, hemos estado haciendo algunas indagaciones. Nos gusta mucho como pensar en estas profesiones que se están teniendo que transformar para adquirir habilidades de uso de la inteligencia artificial, no de desarrollo, pero desde un lugar crítico, ¿no? Entonces, ¿cómo le hago? Porque si lo que tengo es justamente este juicio a priori de que es malo, me voy a rechazar la posibilidad de utilizarla, y eso a lo mejor me deja fuera de una posibilidad profesional. Estamos un poco como en ese lugar. Y haciendo indagación vemos que hay muchas ideas. Como decíamos, la inteligencia artificial son, a final de cuentas, herramientas de matemáticas y cómputo, y como que hay muchas ideas heredadas del trayecto escolar en matemáticas que llegan allá. Entonces, cuando hacemos los grupos de enfoque de la inteligencia artificial, se habla como es precisa y nunca se equivoca, lo cual es un error. Se piensa que es etérea y no la puedes tocar, no es tangible, ¿no? Se piensa que es algo que sucede en un lugar en el que yo no puedo acceder. Un poco como los imaginarios que se tienen de las matemáticas. Y las matemáticas dan miedo en muchos niveles escolares. Entonces me parece que hay una parte que está conectada con eso, como con ese desplazamiento de algo que yo creo que es un herramental muy preciso y que yo no estoy pudiendo tener contacto o acceso, ¿no? Dominio. Pero es un hecho que la inteligencia artificial, como muchas otras cosas del mundo de la informática, del cómputo, tiene una utilidad enorme. Me pueden resolver situaciones que me llevan mucho tiempo, que no son agradables, o que no me permiten actuar muy rápido frente a situaciones complejas. O con mucha información, que tienes mucha información y no la puedes. Podría eventualmente hacer, ¿no? En el caso de la educación, yo estoy empezando a utilizarla con mis estudiantes, y la verdad es que obtienen información muy rápida, muy pronta, que hay que analizar, por supuesto, pero es un recurso muy valioso. Algo que harían en la Wikipedia, la pueden hacer mucho más compleja, más completa y más divertida, incluso. Entonces, en educación en particular, se piensa que la inteligencia artificial va a desaparecer al profesor, a la profesora, o que va a tontar. Eso me dijeron a mí en la prepa por usar calculadora. Eso te iba a decir, sí, la calculadora es un ejemplo. Esto se va a tontar, bueno, decía de otra forma más fea. Y yo combiné el uso de la regla de cálculo y de las tablas matemáticas en la escuela con la calculadora en mi casa, y espero que no se haya cumplido el vaticinio del profesor, no lo puedo decir yo, pero era un temor más porque él no tenía acceso a la calculadora. Es decir, desconocía su fundamento, su funcionamiento, y le daba miedo a ser desplazado. Creo que está pasando lo mismo, ¿no? Sí, me parece que es un ejemplo pues muy apropiado. Recordemos este momento histórico en donde los profesores, las profesoras cerraban las calles y hacían manifestaciones porque no querían que la calculadora entrara en la escuela, sí, ¿no? Así es. Y bueno, los años han pasado y se entendieron varias cosas sobre el uso de la calculadora en la escuela, ¿no? Hay momentos para introducirlo. Si lo hago muy temprano, quizás voy a perderme la oportunidad de pues relacionarme con la aritmética de otra forma, pero si lo hago en el momento preciso, lo que antes tomaba mucho tiempo en el salón de clase para abordar un problema, por ejemplo, complejo,
o real, lo puedo hacer ahora, ¿no? Entonces, si lo pienso como el momento y las condiciones en las que la puedo adoptar y la mejor manera para llevar a cabo una experiencia de aprendizaje dentro del aula son virtuosas. Y lo mismo pasa con la inteligencia artificial. ¿Qué es lo que creo que está haciendo ahora, además como de esta conciencia como docente, de qué condiciones tengo para poderlo aplicar? Hay otra línea de pensar que es muy interesante, que es que yo pueda traer el ejercicio al salón de clase. Como tú decías, hacemos a lo mejor la redacción de un texto a partir de una investigación, lo hacemos aquí en el salón, pero aquí mismo en el salón lo revisamos. Entonces yo puedo trabajar con mis estudiantes estas habilidades de decir este producto que te entregó la inteligencia artificial, vamos a ver en dónde tiene errores. Y de hecho mejor ayúdenme ustedes encuentren los errores. Hay un poco de desplazamiento como de la pregunta, ya no es prohibir que la inteligencia se use, es acompañar al estudiantado para saber de qué forma podemos usarla correctamente. Sí. Yo hace unos días estaba explicando a mis estudiantes de primer semestre de veterinaria algunas de las propiedades de la ciencia o que determinan que la ciencia es tal, ¿no? Y hablaba yo de la inteligibilidad. Entonces decía que era eliminar lo superfluo y dejar solo lo que tiene soporte en los hechos. Y entonces alguien levanta la mano y me dice, oiga, ¿qué es superfluo? Le digo, a ver, pregúntale a ChatGPT. ¿Y en qué contexto se usa? ¿Y en qué contexto es adecuado? ¿Y en qué contexto? Y entonces hicimos el ejercicio. Y entonces luego empezamos a poner una serie de ejemplos. Es decir, no me sustituyó, no me eliminó, ni tampoco al estudiante. El estudiante tuvo que tomar decisiones de en qué contexto dije yo superfluo, de los muchos significados que puede tener. Entonces, creo que hay que acercarnos, ¿no? Que hay que aprender sobre este mundo y tomar algunas decisiones, más que asustarnos y prohibirlo, ¿no? Sí. Yo terminé rindiéndome ante la guerra contra los celulares y decidí que yo ya no iba a pedirles que apagaran su celular y este tipo de cosas. Sí, en cierto contexto lo pueden usar. Entonces ahora cuando tienen algunas dudas de una pregunta, les pido, pues pregunta ahí en internet, en tu celular. Y un primer efecto fue que se les sacaban sus datos y entonces mejor ya no sacan el celular. Pero otros sí rápidamente buscan. Incluso ya los he visto que cuando yo estoy explicando algo, ellos están buscando. Sí, ahí yo creo que es interesante de lo que estás diciendo. Por ejemplo, regresando al ejemplo de la calculadora, si tú niegas el uso de la calculadora en ciertos niveles, estás complicándole después a alguien ir a estudiar una ingeniería, ¿no? Como le hicieron conmigo, o les hicieron hacer conmigo. Y es un problema interesante porque en la vida real los problemas a los que te vas a acercar no van a poderse resolver con tu cuaderno y tu lápiz, ¿no? Entonces hay una parte en donde el paralelo con la inteligencia artificial sucede. En las profesiones se están transformando y las personas no van a perder los trabajos, pero los trabajos no van a ser como los conocemos. Iguales, exactamente. Necesitamos ir a tener como este desarrollo de capacidades que me permitan luego poderla utilizar. ChatGPT es un gran ejemplo porque ChatGPT, el propósito específico que tiene es conversar. Y como las personas que son muy hábiles para conversar, cuando les preguntas algo que no saben, inventan lo que te dicen, ¿no? Eso es muy importante de que lo podamos hacer en el salón de clase y revisarlo, ¿no? Porque cuando yo me equivoco es cuando alguien que es un gran modelo que conversa le he pedido una integridad científica para que todas las piezas que está poniendo ahí sean verdaderas. Eso no sucede. Sí. El GPT redacta tan formalmente que parece que me convence, aunque me está diciendo mentiras, ¿no? Sí, a ver, nosotros frecuentemente en redes nos encontramos frases célebres que dijo o que dicen que dijo un famoso. Albert Einstein dijo tal cosa, ¿no? Entonces, si nos ponemos críticos, decimos, a ver, Albert Einstein habló de esto, si esto no existía en su época, ¿cómo que habló de esto? En su época las concepciones éticas o morales dominantes eran diferentes. Difícilmente iba a imaginar él una situación que en ese momento jamás se hubiera sospechado. Es decir, dar una opinión acerca del voto de las mujeres es probable que sucediera porque había el movimiento sufragista en muchos lugares del mundo. Pero hablarnos de inteligencia artificial, pues muy probablemente esa frase no es de Albert Einstein. Alguien se la inventó y se la asignó. Esto mismo pasa con estas inteligencias de conversación, ¿no? Sí, y justo como el propósito es conversar de la mejor manera, lo ponen en términos formales de redacción como si fuera la verdad, ¿no? Eso es muy importante tenerlo claro. Y si lo pienso un poco y entiendo que esas son las habilidades de ChatGPT, me puede ayudar a
pues revisar la redacción de mi documento, a moverlo a un registro más formal, a construir una carta que a lo mejor nunca he escrito, pero que por primera vez me puede dar una inspiración, a enfrentarme a una página en blanco. Me pidieron un guión en mi clase de biología porque quieren que haga una presentación, pues ChatGPT, dame una idea que no voy a tomar tal cual, pero que me va a hacer ir más allá de la página en blanco. Sí, García Márquez decía que no había nada más terrible que una página en blanco, Así ¿no? es. Entonces, bueno, ahora yo no tengo al amigo que le puedo preguntar ahí al lado, oye, ¿cómo iniciaré? Entonces, a ChatGPT le puedo decir cómo contarías tú tal cosa, incluso ni siquiera en un lenguaje especializado, un lenguaje coloquial, y me puede dar algunas ideas que yo puedo tomar o no, pero ya me inspiran, ¿no? Y seguramente hay áreas, la traducción, que se puede ver muy mejorada. Los traductores estos sencillos de Google y estos son fatales, pero he visto que el traductor de ChatGPT es bastante bueno. Lo mismo el revisor de ortografía y estilo, pero no es tomarlo y pegarlo, sino analizar por qué me está proponiendo eso, por qué me hace ese cambio de frase. ¿No sería más adecuado el que yo pensé? Sí. Esa sería lo importante, ¿no? Ahí yo creo que hay dos notas didácticas que podríamos dejar para quienes están escuchando. Por un lado es cuando tú haces esta invitación de decir, me atoré en la página en blanco, le preguntaría a alguien que me ayudara y no tengo a alguien al lado. ¿Qué tal que le pido a ChatGPT no una, sino 3 opciones? Hay un desplazamiento didáctico importante porque yo ya estoy sugiriendo que no me va a servir la primera que me dé. Ahí puedo hacer ese ejercicio en clase y decir, vamos a ver qué nos propone y cuál de ellas te gustaría y por qué, ¿no? Entonces lo mismo lo puedo hacer como en otros registros. Si yo le pido ayuda con una redacción, estaría bueno que al final yo le dijera, me gustaría saber qué es lo que le cambiaste a mi texto y por qué, porque entonces yo tengo la posibilidad de aprender cuando me pides que vaya a un registro más formal o más académico de lo que yo redacté, qué es lo que tú encontraste que puedo cambiar. Sí, yo he observado que algunas palabras me las ha cambiado cuando hago ejercicios de ese tipo y resulta que revisando el contexto efectivamente era una palabra más adecuada. Pero bueno, eso se nos está terminando el tiempo, pero eso nos muestra que la inteligencia artificial ni es el monstruo de 1000 cabezas, ni tampoco la vara mágica que nos va a solucionar todo. Finalmente nosotros estamos detrás de eso. Nosotros creamos la inteligencia artificial y tenemos la manera de controlarla sin ningún problema. No se va a convertir en el gran hermano que nos va a vigilar, ¿no? Sí, aquí voy a citar a la doctora Guadalupe Vadillo de la UNAM, pero bueno, la inteligencia artificial comienza con una persona y termina con una persona, ¿no? Bueno, terminamos. Gracias. Muchas gracias, Luis Miguel. No, pues muchas gracias por la invitación. Bueno, síganos por ahí en nuestros programas. Hasta luego.